tómame como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame, toma toda mi vida, tómame. Soy tu hija que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Está en ti, tómame, toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor, te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor, toma toda mi vida, toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor, te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor, toma toda mi vida, toma toda mi vida, tómame. Soy tu hija que te ama, tómame. Quiero estar en tu morada, tómame. Mi futuro está en ti, tómame, toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor, te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor, toma toda mi vida, toma toda mi vida. Aquí estoy, Señor, te rindo mi corazón. Aquí estoy, Señor, toma toda mi vida, toma toda mi vida. Tómame como un sacrificio vivo, tómame. Si mis manos hoy te sirven, tómame. Ya no vivo para mí, tómame, toma toda mi vida. Hermanos, que Dios le bendiga. Le doy gracias a Dios por este lindo privilegio que me dan esta noche. Y así pido que abran sus Biblias. Vamos a ir a 2 de Samuel, su capítulo 6. Y vamos a estar leyendo los versículos 13 al 17. Como tema de este mensaje he puesto los elementos de un sacrificio de alabanza que es agradable ante Dios.
Amén. Yo meditaba en esto porque tuvimos una clase no hace mucho acerca de los 24 ancianos que adoraban a Dios, ¿verdad? Día y noche. Entonces yo dije, nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, le debemos adorar, ¿verdad? Pero ¿qué conlleva esta alabanza? ¿Qué requerimientos conlleva? Porque hay una diferencia entre una verdadera alabanza y una alabanza por compromiso. Amén. Entonces aquí vemos el ejemplo del rey David. Como dice la Biblia, que danzaba y saltaba con toda su fuerza, decía. David, número 1, fue ungido como rey. Y después otro evento grande que sucedió fue que David y los israelitas ganaron la batalla contra los filisteos. Entonces vemos esto, que Dios toma a David y lo usa como un instrumento. Y vemos que David reconoce que él no es merecedor de ser rey de Israel, que fue por la gracia de Dios, porque le alaba. Y la Biblia nos demanda a nosotros cuando le adoramos a Dios, ¿verdad?, que usemos instrumentos para darle la honra y gloria a Dios, porque yo sé que hay iglesias donde no permiten que haya más instrumentos, y si ese instrumento está ahí, es un piano, como que todo tiene que estar callado. Pero no es así. La palabra de Dios nos demuestra que cuando lo adoramos lo debemos hacer con todas nuestras fuerzas. Amén. No importa cuán alto la bulla sea, cuán alto sea el volumen, pero lo importante es que lo estamos haciendo con todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza. Amén. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué sucedió esto? Alguien podría decir, pues, ¿qué pasó? Yo pensé que Dios no era malo, pero usted ve en el capítulo de Números, capítulo 4, versículo 15, que Dios demandó que no podían tocar las cosas santas. Habían personas designadas del pueblo de Israel para poder organizar todo lo que era el arca y el tabernáculo, y eso eran los hijos de Aarón. Entonces, Usa, si esto le pasó, podemos entender que él no era un levita, que él no era un hijo de Aarón, un sacerdote. Entonces, ¿qué demuestra eso? Demuestra que Dios es santo, que hay que darle la reverencia. Ahora usted va a decir, entonces yo no puedo alabar a Dios. No, la Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, amén. Entonces, Él nos ha redimido con su sangre. Ahora nosotros, a través de Jesucristo, podemos llegar al Padre. Pero simplemente porque estamos debajo de la gracia de Dios, ¿verdad? Por su amor y su gracia que estamos aquí, no significa que no hay que vivir en santidad. Amén. Porque vemos aquí, leímos que el pueblo de Israel daba sacrificios con animales, ¿verdad? Corderos, bueyes y todo eso. Ahora nosotros no hacemos eso hoy en día, ¿verdad? Porque no es necesario. Número 1, Cristo hizo el sacrificio más bueno que pudo haber hecho, amén. Por el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario tenemos salvación. Pero está el sacrificio de alabanza, amén, que tenemos nosotros, que podemos ofrecerle a Dios. Es cierto, nosotros no podemos pagarle a Dios de vuelta lo que Él hizo por nosotros, amén, porque su sangre no tiene precio. Pero podemos alabarle, podemos ofrecernos nosotros mismos como sacrificio vivo y adorarle y vivir en santidad. Entonces, cuando yo leí esto, me acordaba también de otra parte de la Biblia donde habla acerca de Saúl. Jehová le manda a Saúl que fuera a Amalec y que hiriera a todos los hombres que estaban ahí, los niños, ¿verdad? Dios le manda a decir que extermine a todos, que mate a todos, animales, todos. Pero él decide que, tal vez es mejor quedarnos con lo mejor del ganado de este pueblo enemigo. Entonces vemos que después Samuel, el profeta, le habla a Saúl de parte de Jehová, diciéndole que no estuvo bien lo que hizo. Antes que nosotros vengamos a ofrecer ese sacrificio de alabanza aquí en el templo del Señor, tenemos que vivir en obediencia, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, porque si no estamos viviendo conforme a la palabra del Señor, si no estamos obedeciendo primero, ese sacrificio de alabanza no va a ser agradable ante los ojos de Dios. Amén. David, al reconocer que ese sacrificio de alabanza no se estaba haciendo conforme a la voluntad de Dios, ¿qué fue lo que él hizo? Paró y dijo, vamos a arreglar esto. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque Dios nos dice hoy, si no estás viviendo en obediencia, si no estás haciendo las cosas conforme a como yo quiero que las hagas, si no estás viviendo en santidad, en reverencia para mí,
para yo poder recibir ese sacrificio de alabanza que me estás dando, Dios nos dice hoy, cambia. Dios nos dice hoy, empieza a vivir en santidad, empieza a vivir en obediencia. Yo quiero recibir esa alabanza agradable, con un olor fragante delante de mi presencia. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, vamos a ver el resultado, porque tiene que acordarse también que el arca de Dios era la misma presencia de Dios que estaba ahí. Entonces, ahora nosotros no tenemos el arca de Dios aquí, así como lo tenían los israelitas, pero tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nosotros somos templo del Espíritu Santo, amén. Entonces es importante estar en reverencia y en santidad, amén. David danzaba con toda su fuerza. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día con los cristianos en el templo? Venimos a la casa de Dios y apenas abrimos nuestra boca, amén. Aplaudimos y apenas aplaudimos, así como que si no sirvieran nuestros dedos. Y así no es la alabanza que Dios se merece. Dios se merece que le demos esa alabanza con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, porque Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros no somos merecedores de ese amor, de esa gracia que Él nos da. Y yo creo que a veces también como jóvenes se sienten tímidos, ¿qué va a decir el hermano o la hermana que está al lado de mí, que me está viendo llorar, que estoy todo así con gotas en mis ojos de llorar, o que me ve que estoy gritando? Tal vez voy a ser muy bullista, voy a gritar muy duro, cantar muy duro, pero no. Aquí estamos nosotros para agradarnos los unos a los otros, para ver qué es lo que dice el hermano o la hermana. No, aquí estamos para adorar a Dios. Y cuando usted reconoce que no se merece el amor de Dios, que es por la gracia de Dios que usted tiene la salvación, cuando usted verdaderamente reconoce eso y está agradecido con Dios, a usted no le va a importar cuánto grite, a usted no le va a importar si llora, no le va a importar, porque va a entender que viene a la casa de Dios para adorarle con todo su corazón. Él no se merece una alabanza de poca gana, una alabanza como quien dice por compromiso. Yo vine a la casa de Dios por compromiso, voy a abrir mi boca por compromiso, para que el presidente no diga que no estoy alabando, para que el pastor no diga que estoy alabando. No, no es así. Y si está viviendo así, Dios nos dice hoy que cambiemos, porque ese sacrificio de alabanza no es agradable ante Dios. ¿Qué es un efod de lino? Era como un chaleco, ¿verdad? Era algo que demostraba reverencia ante Dios, que demostraba, yo estoy aquí para adorar a Dios, amén. Y eso es la razón por la cual David lo usó. Pero nosotros hoy en día no usamos un efod de lino. Yo no tengo un efod de lino, pero sí que lo que tenemos, tal vez no literalmente, pero en el sentido espiritual, son nuestras vestiduras. ¿Cómo están nuestras vestiduras? ¿Están blancas? ¿Están manchadas? Esa es la pregunta. Porque Dios ve eso cuando venimos a adorarle, cuando venimos a dar ese sacrificio de alabanza. Y esas vestiduras son reflejo de cómo estamos viviendo nuestras vidas. Si no estamos viviendo nuestras vidas agradable ante Dios, conforme a la palabra del Señor, entonces nuestras vestiduras van a estar manchadas. Y Dios quiere que tengamos vestiduras blancas, porque en el cielo vamos a tener esas vestiduras blancas, donde le vamos a adorar por la eternidad. Amén. ¿Qué nos dice la palabra del Señor aquí? Más adelante vamos a ver la consecuencia del pensamiento, del pensar de Mical, al menospreciar a David por estar danzando y adorando al Dios que lo puso como rey. Amén. ¿Qué lógica tiene eso? Si ella verdaderamente entendiera que fue Dios el que puso ahí a David y que era por la gracia de Dios, ella no hubiera pensado eso. Pero eso es lo que pasa cuando no estamos viviendo espiritualmente. Eso es lo que pasa cuando no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Porque hay hermanos que en la iglesia, que uno está adorando a Dios y con todas sus fuerzas, ¿verdad? Gritando para adorar a Dios y darle la honra y gloria, así como que lo miran como que, ¿por qué tanto grita? Hay que tener cuidado, porque más adelante vamos a ver que a Mical le pasa una consecuencia por menospreciar a David, ¿verdad? Entonces no hay que pensar eso, no hay que decir, ¿y este hermano por qué tanto grita? Mejor usted chequeese usted mismo, porque eso no está gritando también, porque estamos supuestos a alabar a Dios, amén, con todas nuestras fuerzas, amén. Entonces dice que, versículo 17, metieron pues el arca de Jehová y pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová.
18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado, así como sarcásticamente, tiene que entender que ella está siendo sarcástica, no estaba diciendo así como, está diciendo como para menospreciar, ¿verdad? Entonces dice: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces vemos aquí el pensamiento de Mical. Mical pensaba que todo era, ella era la esposa de David, era la hija de Saúl, como de gran importancia. Amado hermano, nosotros sin Dios somos nada. No hay razón por la cual nosotros tener ese tipo de orgullo. Amén. Y David entendía eso. David entendía eso porque la razón por la cual él se había quitado sus vestiduras de rey para poder demostrar reverencia a Dios, era porque él reconocía que Dios lo había puesto como rey. Era porque él reconocía que era por la gracia de Dios, que él no se merecía nada, que era Dios el que se merecía la honra y la gloria. Y amado hermano, Dios que nos ha dado a hermanos en la iglesia talento para tocar, talento para cantar. Cuando cantemos al Señor, cuando toquemos al Señor, nunca deberíamos venir aquí a este altar con un orgullo como quien dice: yo puedo tocar bien, o van a ver que yo toco bien. No, amado hermano. Cuando usted venga a alabar a Dios, aunque sean los coros de ofrenda, lo que sea que usted haga para la obra de Dios, lo tiene que hacer con el pensamiento que estoy aquí para darle la honra y gloria a Dios. No van a gloriarse. Amén, porque eso pasa a veces. Existen grupos musicales que se dicen llamar a ser cristianos, pero cuando hacen sus presentaciones, uno puede notar, uno se puede dar cuenta cuando se trata acerca de ellos y no de Dios. Entonces uno tiene que tener cuidado y no tener ese orgullo de Mical, porque tal vez Mical no se hubiera enojado, menospreciado a David si David hubiera mantenido sus vestiduras como rey y no se hubiera, como dice, descubriéndose hoy delante de las criadas. Si él no hubiera hecho eso, tal vez Mical hubiera estado contenta. Pero no debería ser así. No debería ser nuestro pensamiento como el de Mical. Porque cuando nosotros venimos ante la presencia de Dios, venimos para humillarnos. Entonces esa es otra clave, amén, de los elementos de la adoración: reverencia, humillación, humillarse ante la presencia de Dios, amén. Entonces vamos con obediencia, vivir en santidad y alabar a Dios con toda nuestra fuerza, otra clave que vimos aquí, y la reverencia y humillación ante Dios, amén. Entonces dice: como un cualquiera, le dijo Mical a David. Pero a David no le importaba verse como un cualquiera. Como les dije, él reconocía, porque si usted ven esto en el capítulo anterior que yo les dije, del capítulo 5, cuando pasó todo eso de la guerra contra los filisteos, cuando él fue ungido como rey, muchas veces en la Biblia menciona que David dice: consultaba a Jehová. Una diferencia entre la actitud del rey Saúl, porque dice que consultaba a Jehová. ¿Por qué? Porque él reconocía que no eran sus órdenes, que no eran sus planes, sino que eran las órdenes y planes de Dios, porque él era el santo, el rey de reyes, él era el Dios verdadero, amén. Él reconocía eso. Entonces, dice, versículo 21, entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová. Mira, como les dije, él lo mismo dijo con su boca, que fue Dios que lo escogió. Dice: quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, dice, danzaré delante de Jehová. Y dice versículo 22, cómo se expresa David: y aún me haré más vil que esta vez. O sea, él dice, va a haber otra ocasión donde yo voy a alabar a Dios y me haré más vil. ¿Por qué? Porque reconocía que toda la honra era para Dios. Entonces, y seré bajo a tus ojos,
pero seré honrado delante de las criadas de quien me has hablado. Amén. Y eso es lo que Dios pide de nosotros cuando oremos también, que no vengamos con arrogancia. Señor, dame esto. Señor, yo necesito esto ya. ¿Quién somos nosotros para tener esa actitud con Dios? Primero, cuando oremos, Señor, gracias por traerme a tu casa. Gracias porque me guardaste. Gracias por la vida. Gracias por la salvación. Porque hay que reconocer primero que Dios es el que nos da la vida. Que si no fuera por Dios, nosotros fuéramos nada. Antes de nosotros venir y decirle a Dios, dame esto y lo otro. No. Porque uno tiene que reconocer que ante la presencia de Dios uno se tiene que humillar y darle reverencia. Amén. Y vamos a ver la consecuencia de la actitud de Mical. Amén. Dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Una gran consecuencia porque en ese tiempo, si ella era esposa de David, era esperado que ella tuviera hijos. O sea, era como, ¿verdad?, algo que las mujeres esperaban en ese tiempo, ¿verdad?, con ansia, algo importante para ellas. Entonces, este castigo fue grande. Pero vemos que así es Dios, porque Dios se merece toda la honra y la gloria. Y a Dios no le agrada cuando nosotros menospreciamos a aquellos que le alaban con todo su corazón. Y no le agrada cuando uno mismo no viene a darle un sacrificio agradable. Amén. Y yo me gocé cuando el hermano que trajo la lectura leyó en Isaías capítulo 1. Porque ahí habla acerca, Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice que tiene que cambiar su manera de vivir, que Él no va a recibir esos sacrificios y esos holocaustos que ellos han dado porque no están viviendo agradable ante sus ojos. Que cuando ellos oraban, no, Dios no los iba a oír. Y eso es lo que Dios nos dice hoy. Él escucha la oración, pero Él dice que va a escuchar nuestra oración si nosotros vivimos conforme a su voluntad. Amén. Si reconocemos que Él es Dios y que necesitamos vivir conforme a su voluntad. Entonces dice, llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, eso puede estar pasando hoy en día con la iglesia. Está pasando hoy en día con la iglesia. Muchos que afuera de la casa de Dios viven en iniquidad, viven como quieren, o muchos que ponen el trabajo primero antes que Dios, ponen otras cosas antes de Dios, han puesto su trabajo o el dinero como ídolos. ¿Y cómo nosotros vamos a estar adorando a ídolos, sea dándole prioridad al trabajo o al dinero, y después querer venir a darle un sacrificio a Dios solo los domingos, escogiendo qué día venimos a la casa de Dios, diciendo, yo solo voy a venir al domingo, haciendo como nuestro schedule? Y Dios no es así. Dios murió en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros. Amén. Y Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y nosotros, cuando le venimos ante su presencia con reverencia, Él escucha nuestra oración a cualquier tiempo y hora del día o de la noche. Entonces Dios siempre está por nosotros ahí, pero nosotros como que con nuestro schedule, diciendo yo solo voy a venir el domingo, yo solo voy a venir el culto de los jóvenes, yo solo voy a venir en el culto de los caballeros. ¿Dios se merece eso? No. Dios se merece que nosotros estemos constantemente adorándole y glorificándole y exaltándole, porque Él nos dio todo cuando nosotros no lo merecíamos. Amén. Entonces, pero vamos a ver, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros si nosotros no estamos viviendo conforme a su voluntad? ¿Qué es lo que Él pide de nosotros para Él poder recibir ese sacrificio de alabanza como un sacrificio agradable? Versículo 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pero lo clave aquí,
Bueno, vamos a leer el versículo 18 porque ese versículo es muy importante. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Eso es lo que Dios nos dice en esta noche. Limpia tus vestiduras, ven a mí y yo las limpiaré para que vivas en santidad, agradable ante mis ojos. Pero si esas vestiduras las vamos a lavar para que estén blancas, ¿verdad? No tenemos que volver otra vez a vivir en pecado o a vivir desagradando a Dios. Porque entonces otra vez ese sacrificio de alabanza no va a ser agradable ante los ojos de Dios. Y nuestra meta es que sea agradable para que Él esté contento. ¿Por qué? Porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Y para finalizar, vamos a estar leyendo el versículo en Romanos capítulo 12. Que nos da a entender la palabra del Señor que nosotros somos sacrificio vivo. Tenemos que presentarnos como sacrificio vivo. Amén. Dice el versículo 12 del libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces la palabra de Dios nos repite, en el Antiguo Testamento nos da ejemplos y en el Nuevo Testamento nos vuelve a decir. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es su deber adorar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él se lo merece, amén. Porque Él murió en la cruz de Calvario por nosotros, amén. Porque Él cada día nos da vida, nos da salud, nos da fuerzas. Si no fuera por Él, número uno, no tuviéramos la salvación, pero también Él provee, amén, a nuestras necesidades, amén. Y así yo le doy gracias a Dios por este lindo privilegio que me ha dado y sigámonos gozando.